Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. A lo largo de este video, pues vamos a conocer en parte del libro de la magia primitiva a la medicina moderna, donde vamos nosotros a abarcar la teoría del contagio, la revolución fisiológica, la revolución microscópica, en la patología y en la clínica. El equipo está conformado por Gael Balamchi, Fabián Alberto Zap Montejo y Paulo Emanuel Quintal Trejo. A lo largo de la historia, la ciencia y el pensamiento científico han evolucionado considerablemente, influyendo de manera crucial en la medicina, desde las creencias antiguas sobre las enfermedades, basadas en supersticiones y teorías rudimentarias, hasta el enfoque riguroso del método científico actual. El conocimiento médico ha avanzado mediante la observación, la experimentación y la sistematización. En las civilizaciones antiguas, como la egipcia, la griega y la china, la medicina se basaba en prácticas empíricas y creencias espirituales. Los egipcios, por ejemplo, creían que las enfermedades eran causadas por espíritus malignos, mientras que los griegos, liderados por figuras como Hipócrates, intentaron sistematizar la medicina a través de teorías morales que trataban de explicar los desequilibrios del cuerpo. En China, la medicina tradicional utilizaba el concepto del equilibrio entre el yin y el yang, mientras que en India, el Ayurveda promovía la idea de la salud como un balance entre el cuerpo, la mente y el espíritu. A lo largo de los años, la medicina experimentó una transición del misticismo y las creencias basadas en la superstición hacia un enfoque basado en la observación y el análisis racional. Este proceso fue posible gracias a los avances en otras disciplinas científicas, como la biología, la química y la física, que proporcionaron las bases para una medicina más precisa y efectiva. Este video documental explora cómo estos avances han sido impulsados por personajes y sucesos clave que marcaron un antes y un después en la comprensión del ser humano. Las enfermedades y los tratamientos médicos que veremos, como las revoluciones científicas en distintos campos, transformaron el pensamiento médico, permitiendo la creación de bases sólidas para la medicina moderna. A partir de aquí, nos enfocaremos en algunos de los hitos más importantes de la evolución de la medicina, incluyendo la teoría del contagio, la revolución fisiológica, la revolución microscópica, la revolución en la patología y la revolución clínica, explorando con estos avances moldearon la práctica médica actual. Primero, iniciaremos con la teoría del contagio, que fue un gran avance en la historia de la medicina, ya que permitió a los científicos y médicos entender cómo se propagaban las enfermedades. Durante mucho tiempo se pensaba que las enfermedades eran causadas por desequilibrios en los humores del cuerpo o castigos divinos, pero con el avance del conocimiento científico surgió la idea de que las enfermedades se propagaban de persona a persona. La idea de que las enfermedades podían transmitirse de una persona a otra existe desde la antigüedad. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que se formalizó una teoría clara sobre el contagio, gracias a los avances en microbiología. Anteriormente prevalecía la teoría de los miasmas, que afirmaba que las enfermedades eran causadas por vapores nocivos que emanaban de materia en descomposición. Esta creencia tuvo un impacto importante en la forma que se construyeron las ciudades y en las políticas de salud pública. Girolamo Francastoro, en el siglo XVI, fue uno de los primeros en proporcionar una teoría sobre el contagio, sugiriendo que las enfermedades se transmitían por semillas, invisibles. Sin embargo, no fue hasta los trabajos de Louis Pasteur y Robert Koch en el siglo XIX que la teoría del contagio ganó un sustento científico sólido. Louis Pasteur demostró que los microorganismos podían causar enfermedades, lo que llevó al desarrollo de vacunas como la de la rabia y el anthrax.
Robert Koch estableció los famosos postulados de Koch, que permitieron identificar el agente causal de una enfermedad. Estos postulados sirvieron de base para la microbiología moderna. Además, el desarrollo de la vacuna contra la viruela por Edward Jenner a finales del siglo XVIII marcó el inicio de la inmunización moderna, un avance crucial en la prevención de enfermedades contagiosas. Bueno, en el apartado 2 tenemos la revolución fisiológica, que se refiere al cambio radical en la comprensión del funcionamiento del cuerpo humano. Anteriormente, el estudio de la medicina se centraba principalmente en la anatomía, pero a partir del siglo XVII, con el avance del método científico, la fisiología empezó a ganar importancia como disciplina independiente. La fisiología estudia las funciones de los organismos vivos. Este campo comenzó a desarrollarse con figuras como William Harvey, quien en 1628 demostró que la sangre circulaba por el cuerpo y que el corazón era el responsable de bombearla. Harvey utilizó experimentación animal y observaciones anatómicas para probar su teoría, refutando creencias anteriores que atribuían la circulación sanguínea a mecanismos más rudimentarios. En el siglo XIX vio una consolidación de la fisiología moderna que en gran parte gracias a Claude Bernard, quien introdujo el concepto de medio interno y sentó las bases de la homeostasis, es decir, la capacidad del cuerpo para mantener un entorno interno estable a pesar de los cambios externos. Esta revolución permitió entender mejor los procesos internos del cuerpo, la digestión, la respiración y la regulación de la temperatura, que marcó el comienzo de la fisiología experimental. Además, la fisiología abrió el camino para el desarrollo de disciplinas como la farmacología y la endocrinología, que estudian cómo los fármacos y las hormonas interactúan con los sistemas del cuerpo. Número 3. La revolución microscópica. La revolución microscópica cambió por completo la forma en que los médicos y científicos podían observar el mundo, especialmente en lo que respecta a la biología y la medicina. El microscopio abrió una nueva ventana al mundo invisible de los tejidos, las células y los microorganismos. La historia de esta revolución microscópica comenzamos con que el microscopio fue inventado a finales del siglo XVI por Zacharias Janssen y perfeccionado por Antoine van Leeuwenhoek en el siglo XVII, quien fue el primero en observar bacterias y protozoos. Leeuwenhoek, con su extraordinario microscopio, describió a los animálculos en el agua, lo que más tarde se identificaría como bacterias. A lo largo del siglo XIX, la microscopía se perfeccionó, permitiendo avances como el descubrimiento de la estructura celular y la identificación de patógenos responsables de enfermedades infecciosas. Esto fue esencial para el desarrollo de la teoría celular de Virchow y la microbiología de Pasteur y Koch. La revolución microscópica fue clave para el desarrollo de la teoría celular y la microbiología. Gracias a ella, los médicos pudieron estudiar la estructura de los tejidos en detalle, identificar microorganismos como bacterias y hongos, y avanzar en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Rudolf Virchow, por ejemplo, utilizó la microscopía para desarrollar la teoría celular, que afirmaba que todas las enfermedades eran resultado de alteraciones en las células. El punto número 4 es la revolución de la patología. La revolución en la patología está directamente relacionada con el desarrollo de la teoría celular y el avance en el estudio de los tejidos y las enfermedades. La patología es la rama de la medicina que estudia las enfermedades, sus causas y sus efectos en el cuerpo. Hablando de su historia,
En el siglo XIX, Virchow introdujo la idea de que las enfermedades se desarrollaban a nivel celular. Antes de Virchow se pensaba que las enfermedades eran causadas por desequilibrios en los órganos o en los humores, pero él postuló que las enfermedades se originaban en las células mismas. Virchow también introdujo el término leucemia y desarrolló técnicas para el estudio de las células y tejidos enfermos mediante la microscopía. La revolución en la patología permitió una mejor comprensión de las enfermedades crónicas y degenerativas. Los médicos ahora podían estudiar las alteraciones celulares responsables de enfermedades como el cáncer, las infecciones y las inflamaciones. Además, el desarrollo de la patología moderna contribuyó a la mejora en los diagnósticos médicos, al proporcionar herramientas para identificar la causa de enfermedades a nivel microscópico. Como punto número 5 tenemos la revolución clínica. La revolución clínica está relacionada con la práctica médica y la forma en que los médicos interactúan con los pacientes. Implicó un cambio en la metodología y la organización del diagnóstico, con énfasis en la observación directa y la sistematización del conocimiento médico. A partir del siglo XVIII, los hospitales se transformaron en centros de enseñanza y práctica médica. Médicos como René Lévesque, quien inventó el estetoscopio, y Pierre Louis, que utilizó estadísticas para estudiar la eficacia de los tratamientos, jugaron papeles cruciales en esta transformación. La revolución clínica también se relaciona con el desarrollo de métodos estandarizados para registrar los signos y síntomas de los pacientes, lo que permitió a los médicos realizar diagnósticos más precisos y tratar las enfermedades de manera más efectiva. La medicina clínica moderna nació con ese enfoque sistemático hacia el diagnóstico y tratamiento. La observación detallada de los pacientes junto con el desarrollo de nuevas tecnologías diagnósticas como los rayos X transformó la forma en que se practicaba la medicina. Los médicos comenzaron a basar sus decisiones en evidencia científica y datos estadísticos, lo que mejoró enormemente la eficacia de los tratamientos. Podemos concluir que a lo largo de la historia de la medicina, los avances científicos han sido fundamentales para entender mejor el cuerpo humano y las enfermedades. La teoría del contagio permitió dejar atrás explicaciones místicas sobre las enfermedades y comprender que esas se transmiten por microorganismos. Este descubrimiento fue crucial para el desarrollo de medidas preventivas y terapéuticas que han salvado innumerables vidas. La introducción de la vacunación y los antibióticos son ejemplos claros de cómo este avance ha transformado la medicina moderna, reduciendo significativamente la incidencia de enfermedades infecciosas. La revolución fisiológica representó un avance importante al permitirnos comprender cómo funcionan los órganos y sistemas del cuerpo humano. Gracias a figuras como William Harvey y Claude Bernard, pasamos de una visión mística a una visión científica del funcionamiento interno del organismo. La introducción del concepto de homeostasis ha sido esencial para el desarrollo de tratamientos como de enfermedades relacionadas con el desequilibrio de los sistemas corporales, como los trastornos endocrinos y metabólicos. La revolución microscópica permitir la observación de células y microorganismos abrió un mundo de la biología y la medicina. El descubrimiento de la teoría celular y la capacidad de observar patógenos directamente revolucionaron el entendimiento de las enfermedades infecciosas y la biología celular. Esta revolución también permitió avances en investigación genética y la biología molecular, que han llevado a tratamientos personalizados y terapias dirigidas en la medicina contemporánea.
La revolución en la patología cambió nuestra comprensión de las enfermedades al centrarse en el estudio de las células y los tejidos. La introducción de la teoría celular de Virchow y el desarrollo de técnicas avanzadas de diagnóstico como las biopsias y la inmunohistoquímica han mejorado nuestra capacidad para diagnosticar y tratar enfermedades complejas, como el cáncer y las enfermedades autoinmunes. La revolución clínica transformó la práctica médica al enfatizar la observación detallada y el uso de herramientas diagnósticas avanzadas, la incorporación de métodos estadísticos y el desarrollo de nuevas tecnologías, como el estetoscopio y los rayos X, han permitido una práctica médica mucho más precisa y basada en evidencia. Este enfoque sistemático ha llevado a una mejora en la eficacia de los tratamientos y un mejor manejo de las enfermedades. En conjunto, estos avances no solo han cambiado la medicina, sino que también han establecido las bases del método científico en la medicina. La integración de la observación, la experimentación y la prueba empírica en la práctica médica ha permitido un progreso constante en el conocimiento y el tratamiento de enfermedades. Hoy en día nuestras decisiones médicas están respaldadas por una sólida base científica, lo que nos permite ofrecer mejores tratamientos y seguir avanzando en la investigación para mejorar la salud de la humanidad. La evolución de la medicina refleja un viaje desde el misticismo hacia la ciencia rigurosa, y este viaje continúa impulsado por la innovación y el descubrimiento constante en el campo de la medicina. Muchas gracias.